Buenas, os voy a dejar por aquí la crítica, la reseña, mi opinión de este videojuego llamado Final Fantasy VII Remake, que la verdad es un juego al que le tenía muchísimas ganas. Ya dejé hace poco por aquí lo que es el unboxing de la edición especial coleccionista y todo eso. Y en fin, os dije en aquel vídeo que cuando me pasase el videojuego, que fue hace nada cuando empecé a jugarlo, pues que dejaría por aquí lo que es mi opinión, un poco una crítica genérica sobre el videojuego. De entrada voy avisando que este vídeo va a contener spoilers, pero por un tubo del videojuego, porque es que se me antoja necesario comentarlo con spoilers. Yo de verdad que he estado un poco guionizándome este vídeo para intentar hacerlo sin spoilers y tal, pero yo creo que mucha gente que lo ha jugado tiene ganas de saber la opinión más directa, y seguramente mucha gente que no lo ha jugado quiere saber algo más concreto, porque la historia de Final Fantasy VII muchos ya la conoceréis, pero bueno, no voy a ahondar demasiado quizás en la historia, pero sí hay momentos clave que me gustaría mucho comentar en cuanto a lo que es el tema de esa adaptación, de esa polémica que ha habido con esta readaptación del videojuego mítico de la primera PlayStation, que en fin, mi juego favorito, el juego que más me ha importado a lo largo de mi vida, un juego que significa mucho para mí, un juego, por cierto, el Final Fantasy VII original, que yo, por muy entusiasta que sea del videojuego, lo he tenido, lo dicho, para PlayStation 1, de hecho tengo dos copias del videojuego, una en Platinum, otra normal, lo tengo para PlayStation 4, simplemente por el gustazo de volver a pasármelo y platinearlo, hacer lo que son los trofeos y todo eso. Lo tengo para Nintendo Switch en versión física, ni más ni menos, gastándome una pasta de más simplemente por poder tener también una versión alternativa y no solo de manera digital. Y bueno, la verdad que en fin, ese videojuego yo soy muy consciente de que es un juego imperfecto. Es un juego muy imperfecto, que nadie se engañe. Final Fantasy VII tiene muchas cosas a su favor a lo largo de la historia, del momento en el que se estrenó ese videojuego, que lo han convertido en ese mito que es, sobre todo aquí en Occidente. En Occidente no estábamos muy acostumbrados a los juegos de rol, y mucho menos juegos de rol en 3D, que algunos sí, en 2 dimensiones y tal había, pero no era algo que aquí, digamos, fuera nada popular. Pero después de Final Fantasy VII, que encima llegó en el momento preciso y absoluto, con la revolución de los gráficos en 3D, los escenarios pre-renderizados, esos que te daban una sensación de que todavía los gráficos eran mejor de lo que realmente eran, porque los gráficos de Final Fantasy VII yo creo que es el juego de toda la franquicia, de absolutamente todas, que peor ha envejecido gráficamente, con muchísima diferencia, con muchísima, no el que peores gráficos tiene, pero sí el que peor ha envejecido. Se le nota mucho las carencias que tuvo, se le nota mucho que Square estaba bastante verde cuando desarrollaron ese videojuego, y al fin y al cabo, pues lo dicho, fue por llegar en el momento justo y reunir una serie de elementos muy importantes que hicieron ese juego algo muy especial. La música, los personajes y todo eso es innegable que es un juego histórico, pero insisto, yo reconozco todo y cada uno de sus fallos, y de hecho este videojuego Final Fantasy VII Remake, en cierto modo, alguna gente le critica ciertas cosas que digo, vale, esto es criticable, efectivamente, pero es tan criticable en el juego nuevo como en el juego clásico. De entrada, Final Fantasy VII Remake nos daban una imagen al principio, en las primeras presentaciones, de que iba a ser un juego casi de semimundo abierto, aunque fuera dentro de lo que es Shinra. Vamos a dejar a un lado lo que es el tema de que el juego lo dividieron por partes, ¿vale? Vamos a centrarnos primero en el videojuego tal cual, luego ya lo otro, si puedo, pues lo toco por encima. Nos dijeron eso, iba a ser Shinra y todo eso, pero dijeron que podíamos explorar, conocer lo que es Midgar y todo eso y tal, y digo, oye, pues pinta interesante, si al final tienes un poco poder el viajar por los diferentes distritos, hacer misiones y todo eso, pues la verdad, a mí la idea no me parecía en absoluto mala, ¿Qué es lo que me he encontrado? Un videojuego pasillero, completamente pasillero. ¿Es malo? No. Y precisamente por una razón muy sencilla. Si el tema es la nostalgia, si el tema es pensar en el Final Fantasy VII clásico, el Final Fantasy VII clásico, en el contexto que abarca este videojuego, el contexto de lo que es Midgar y todo, es un juego pasillero. En ese momento libertad tienes cero.
cero, es decir, es que prácticamente te empujan a seguir hacia adelante siempre, salvo algún pequeño puzzle como el tema de encontrar el vestido para Cloud y todo eso, que en fin, la verdad que eso estaba divertido, pero el juego siempre tenía como una única dirección, y luego en el mapa grande, lo que es el mundo abierto, hasta cierto punto también seguía siendo bastante lineal. Es que realmente tampoco podías hacer tan gran cosa como parece, salvo ya llegado a cierto punto que sí, cuando ya podías ir por el agua y todo eso, que sí podías viajar a diferentes ciudades, pero hasta entonces el juego era sigue para adelante y tranquilo que no te vas a perder, porque solo tienes un sitio al que ir, solo tienes un sitio al que ir en adelante, porque el otro escenario ya lo has pasado. Así que por ahí no, este juego sí ha respetado eso. Ahora bien, el problema es que da una sensación de grandeza. Tú cuando ves los que son los escenarios y todo eso, ¡buah! Parece que aquí voy a poder recorrerlo todo, y luego te das cuenta de que no. Luego te das cuenta de que al final eso es, sí, una dirección artística estupenda, escenarios muy bonitos y todo eso, pero te da la sensación de estar en un larguísimo pasillo en el que puedes ir hacia adelante y hacia atrás. No tiene absolutamente libertad ninguna en ese sentido. Eso, insisto, no me parece malo, pero sí es verdad que se nos vendió ese videojuego, se nos vendió esa sensación. Ahora bien, eso no es quizá para restarle nota al videojuego, como he visto a muchísima prensa, muchísimos críticos diciendo es que los juegos no te pueden mover para un lado o para otro, no puedes explorar demasiado. Digo, coño, entonces dime lo mismo del Resident Evil 2, dime de todo ese tipo de videojuegos que prácticamente solo tienes un apartado por el que moverte. Eso lo dicho, si nos cerramos a ese propio videojuego, no me parece no me parece malo lo que al final han acabado haciendo. ¿Que podía haber sido mejor? Sí, la verdad que podían haber explotado la idea muchísimo mejor. Ahora bien, eso juega en favor de lo que es la historia principal, de no alejarte quizá demasiado, aunque es verdad que hay una pequeña contradicción en eso. El juego sigue totalmente la línea del Final Fantasy VII original, salvo un par de momentos muy concretos. Una cosa es estirar la trama, como hacen prácticamente durante todo el videojuego, y además os digo una cosa, de buena manera. Me gusta la manera que han tenido de alargar algunas partes de este videojuego con respecto al juego original, pero hay un par de capítulos, por así decirlo, como este en el que tienes que acompañar a Jessie con Biggie West a la ciudad y después hacer una pequeña misión, que digo, vale, esto está bien, pero está demasiado metido con calzador. El nuevo jugador, el que no conozca el Final Fantasy VII original, eso no le va a molestar, le va a parecer una trama más. Lo que pasa es que al final acaban siendo unos personajes que quedan tan secundarios, que acaban pasando de ellos de un momento a otro, que no sé, esa trama realmente coge un poquito, expande un poco lo que es el universo, lo que es el mundo de Midgar y tal, pero es que realmente tampoco puedes hacer gran cosa, simplemente es ir a hacer una misión, a porrear botones contra unos cuantos enemigos y ya está. Esa parte sí me sobra un poco. Ahora bien, por el lado bueno, insisto, conocemos mucho más a los personajes. En el Final Fantasy VII original, ¿qué queréis que os diga? La profundidad de los personajes era limitada. Si os salís de lo que era Barret, Tifa, Cloud y Sephiroth, del resto de puntillas conocían la historia del resto más o menos. Por ahí Red 13 también tenía su pequeño apartado, pero os digo en serio, si volvéis a jugar al juego original de nuevo, os vais a dar cuenta de que las historias profundidad no tienen precisamente demasiada. Y es verdad que también lo he dicho, era un juego que pagaba la novatada de ese acercamiento al cine, de lo que ahora se vende como algo de ahora, lo que son juegos, películas y todo eso. Ya ahí se hizo un acercamiento a algo más cinematográfico por momentos y tal, y sobre todo con el tema de ahondar mucho en las historias y todo eso. Digo ya lo que es el nivel 3D, eso el Final Fantasy VI ya lo hacía, y lo mismo algunos de los anteriores. Y aquí pues sí querían ahondar un poco más las tramas, pero realmente el Final Fantasy VII original había como demasiadas cosas que parecían contadas demasiado rápido. Aquí pues esas cosas ya las entienden más. La relación Tifa-Cloud ya la comprendes un poco más, la amistad de Barret y Cloud se va forjando de una manera más natural que en el juego original, que era un poco así como todo muy rápido, muy repentino y tal.
Y en fin, aquí la verdad que eso lo has ido conociendo un poquito mejor y es algo que agradezco un montón. La verdad, yo como fan del Final Fantasy VII original, que queréis que os diga, yo he estado emocionado. Yo he estado emocionado por muchísimos momentos porque digo, leches, por fin estoy profundizando con estos personajes que, por cierto, en cuanto a lo que son los personajes, Cloud, menos mal, de verdad, Cloud, menos mal que han dejado la esencia del Cloud original. No han cogido la esencia del Cloud semi-emo del Final Fantasy VII Advent Children, de la película esa, que bueno, también la comentaré algún día, pero han cogido esa esencia del Cloud de ex soldado, de pasota, de mercenario, de mira, a mí tú dame el dinero y hago lo que te dé la gana, de frío, de tener un pasado incierto y todo eso, no de ese Cloud deprimido, totalmente introspectivo, semi-llorón. Ese es que no me gustaba nada, insisto, no me gustaba nada lo que hicieron con Cloud en el Final Fantasy VII Advent Children. Aquí pues creo que han cogido la esencia estupendamente bien y han desarrollado muy bien al personaje, muy bien. Lo mismo con Barret. Aquí Barret, la verdad que el tío es que impone un respeto que te cagas. En el juego original ya se le veía su mala leche y que luego cuando estaba delante de su niña el tío cambiaba completamente. Pues aquí la evolución del personaje la entiendes un poquito más, conectas un poco más con las emociones y los ideales que tiene ese hombre y todo lo que es la organización Avalancha. Yo creo que todo eso aquí se pilla mucho mejor y sobre todo gracias a esos otros personajes secundarios que apenas tenían peso en lo que es el juego original, el Final Fantasy VII, pero básicamente por eso, porque aquel juego no profundizaba lo que son los personajes de Jis, Wedge y todo eso, pues no profundizaba absolutamente nada, y aquí lo hace, aunque a su manera, pero sí digamos que conoces un poco más los personajes, incluso historias que tienen detrás que dices tú, oye, la verdad, lo dicho, historias por momentos metidas con calzador, pero sí te da esa profundidad, y luego todo esto lo que hace es que te da una sensación de que estás viviendo algo todavía más grande, porque el juego ya avanza hacia algo bastante más potente, las cosas como son. Ya es verdad que lo dicho, una vez pasas esa parte del juego ya, cuando caes en lo que es la iglesia de Aeris y todo eso, y ya estás luego en lo que es el mercado del muro y tal, desarrollan eso muy bien, conoces también un poco más lo que son los suburbios y todo eso, aunque ya os digo, en realidad son 4 calles mal contadas y párate, pero bueno, no me gusta por un lado el tema que han hecho con las misiones secundarias, es decir, hay un apartado del juego en el que te dicen a partir de aquí puedes hacer misiones, pero si te metes aquí se acabaron todas esas misiones. Es como demasiado brusco. Es un juego que parece que pretende darte como una especie de libertad de acción, pero en realidad es un ahora o nunca. ¿Hace las misiones o no las hace? Rapidito. No sé, como que no tienes bueno, es que directamente no tienes la opción de volver atrás y hacer esas misiones hasta que no te pases el videojuego, que por cierto una vez te lo pasas te dan para seleccionar lo que son los episodios, por si todavía no lo habéis terminado, no lo sabéis, os dan para seleccionar todos los capítulos y os desbloquean lo que es la dificultad máxima, ¿de acuerdo? Y bueno, termino con lo que es la historia, ahora voy con el tema de la dificultad, que bueno, también se quejaba mucho la gente del tema del desenlace del videojuego. Es verdad que a mí lo que han hecho de incluir lo que son los personajes, esta especie de mentores o sin corazón, como lo queráis ver, esos encapuchados que vuelan para arriba y para abajo, también me parece una trama un poco metida con calzador. Digo, es que esto es demasiado grande y los personajes se lo toman de una manera como, oye, ¿esto qué es? Bueno, pasamos de esto, y no sé, como que está ahí por estar esa trama. Y luego ya el desenlace me parece un poco despiporre. Divertido, a nivel jugable, divertido. A nivel de imagen y todo eso, al nuevo jugador le va a crear una sensación de ¡guau! ¡Qué cosa más chula! Al jugador clásico va a decir, no sé qué opinar exactamente. A mí, insisto, como videojuego me ha convencido mucho. Como traspaso del juego original a este, generalmente sí, pero hay un par de cosas que se podían haber ahorrado, sobre todo porque al final te hacen mucho flash de lo que va a pasar en adelante. Bueno, digo flash por no decir directamente semi-spoilers, porque es que creo que meten demasiados flash avanzados de lo que es el futuro de lo que va a ser esto cuando salga la segunda, tercera, yo que sé cuántas partes haya del videojuego, pero creo que han acelerado demasiado. Creo que han querido hacer dos cosas. Una, coger al nuevo público, y otra, contentar demasiado al fanservice. Sephiroth aquí sale
demasiado, sale demasiado. Lo que sale Sephiroth en los primeros minutos del juego, una vez hacen la huida del reactor y todo eso, lo que sale Sephiroth ahí, yo creo que es más de lo que sale en casi todo el disco original del Final Fantasy VII. Yo creo que sale bastante más ahí. Yo creo que se han excedido con lo que es el personaje. Hay un largo tramo del juego cuando estás en el mercado del muro y todo eso, cuando hace lo del vestido, que por cierto está mucho más divertido aquí, pero infinitamente más divertido que en el juego original. Hacer lo que es el encontrar el vestuario y eso. Y bueno, yo creo lo que iba diciendo de Sephiroth, luego reaparece al final del juego. La verdad que me gusta que ese personaje tenga presencia, pero acaba teniendo una presencia demasiado excesiva, y eso ya de darle al final, voy a insistir, spoiler, de dar al final un combate también contra él, digo, vale, el hype te lo quitas un poco de encima, pero ya cuando se juega la siguiente parte ya va a perder un poquito. Sephiroth, si algo tenía en el Final Fantasy VII, era eso, era ese misterio de personaje, ese personaje que sabes que está presente, que de vez en cuando tiene una aparición, pero dices, ¿quién será este personaje? ¿Qué pasado tiene detrás? ¿Qué es esto que tiene con Cloud? ¿Qué es esto que tiene con Tifa? ¿Qué es ese pasado que tiene aquí? Digamos que ese personaje lo sobreexponen demasiado al público, y por ahí, si hubieran estado un poco más comedidos, yo lo hubiera agradecido. Sobre todo, insisto, hubiera quitado directamente la pelea final. Por muy guay que esté, enfrentarse a Sephiroth tan temprano y todo eso, y al final, pues después de un juego de 30 horas, yo me lo he pasado en 30 horas en modo normal, en lo que es incluso haciendo misiones secundarias, y digo, vale, lo dicho, hay ganas de llegar a esa parte, pero es decir, si me vas a hacer el juego por parte, no quemes la bala de Sephiroth. La bala de Sephiroth esa te la tienes que guardar, pero vamos, con muchísimo cuidado, es que es un personaje que absorbe toda la imagen del juego. Lo dicho, yo creo que hay demasiado fanservice en ese sentido. Podía haber sido mejor videojuego, pero me ha parecido un videojuego sensacional. Me ha parecido un videojuego sensacional. Además, el tema de los selectores de dificultad me ha molado bastante. Porque lo que es la dificultad fácil, lo poco que lo he probado, pues es en plan, disfruta de la historia, y los combates es un poco aporrea botones y ten un poquito de cuidado con la vida y eso, pero es como quien dice, para quien se quiera pasar el juego tranquilamente. Ver la historia y todo eso, estupendo. El modo normal está muy bien, porque es que exige mucho contra lo que son los jefes, y contra los enemigos normales ya una cosa más comedida, pero contra los jefes como que hace que tengas que vivir muchísimo más el combate. Eso me ha molado bastante. Cuando lo juegas en normal, eso mola bastante. Los combates contra los jefes son muy intensos, las cosas como son. Ahí se lo han trabajado. Sí, es verdad que te hace farmear un poquito. Farmear aquí no es como lo de los combates aleatorios, tienes que dar unas cuantas vueltecitas para seguir acumulando experiencia. Cuando llegas al mercado del muro, hacer lo del coliseo y todo eso, repetir combates y tal, pero mola. Las cosas como son, mola. El modo clásico, eso sí, no me ha gustado nada, está bien como opción, pero yo no sé ni siquiera por qué a eso lo llaman modo clásico. Y bueno, detalles varios, lo dicho, las misiones secundarias, cosa divertida, también conoces a nuevos personajes dentro del mundillo y tal, que en el pasado pues pasaban como personajes que estaban ahí, en los que les podías decir un par de cosas y ya está, no tenían mayor trascendencia. Y bueno, lo dicho, te invitan a indagar un poco más en ese entorno que tenía lo que son los suburbios de Midgar, y un poco también en lo que es el edificio Shinra, que a mí esa parte del juego me ha encantado. Lo que es la recomposición de la banda sonora, yo qué queréis que os diga, me he enamorado de la adaptación de la banda sonora de este juego. No es la banda sonora hiper pastillera de Final Fantasy VII Advent Children, no es esa banda sonora que me gusta mucho, pero es que se pasaron Tres Pueblos con lo metalero, y la hicieron demasiado metalera, la verdad, no me termina de convencer. Pero aquí los temas principales y algunos nuevos, yo qué queréis que os diga, y que no han abusado de lo que son los temas de las batallas. Los temas de las batallas clásicos, que ahora han hecho de nuevo, quedan ahora como algo todavía más grandioso, porque lo reservan para los jefes o para los eventos especiales de pelea, y a mí eso me ha ganado muchísimo. Por eso digo que aunque os pueda dar la sensación de que el juego no está del todo aprovechado dentro de lo que se debería, sí es verdad que luego tiene muchísimas virtudes que a lo mejor os pasan muy desapercibidas, pero que son
para valorar muchísimo. En temas de exploración podían haber mejorado el juego, explorar un poco lo que son los ambientes y tal, que no sea tan cerrado, que no sea muchas veces tan lento cuando quieres ir corriendo y de repente el personaje se para porque tienes que hacer como una especie de cinemática interactiva y no sé. Lo dicho, a nivel de ritmo sigue los mismos patrones, todos y cada uno del Final Fantasy VII original. A mí que no me digan que este juego a lo mejor es demasiado lento comparado con el original, porque el original era bastante lento. Insisto, es bastante lento. Y ya ni os digo los millones de cuadros de diálogo que os tenéis que comer de golpe para desarrollar la historia. En este, en cambio, como es más largo, lo han alargado, pues eso lo han ido fragmentando, creo que de mejor manera. Me preguntaba uno por ahí si estos videojuegos me parecían mejor que el clásico original. No, pero por una sencilla razón. Yo es que no puedo hacer una comparación directa. Es decir, casi cualquier juego de hoy se puede decir es mejor que el clásico original porque tiene mejores controles, es más divertido, es más dinámico, todo eso. Se puede decir eso de muchísimos videojuegos. Ya lo dicho, depende de la valoración que haga cada uno para este tipo de casos. Pero a mí, yo es que este tipo de cosas las suelo comparar de la siguiente forma. En su momento, lo que significó el Final Fantasy VII, que para mí puede ser precisamente el juego más importante de PlayStation y uno de los 5 o 10 juegos más importantes de la historia, este juego no tiene ni siquiera esa trascendencia dentro del ecosistema PlayStation 4. Me duele decir esto un montón, pero este juego a mí, por ejemplo, no me parece mejor que el God of War. Yo lo siento, ¿qué queréis que os diga? No me parece como videojuego, dejando a un lado mis propios sentimientos hacia lo que es la historia y tal, que a mí personalmente, si me dices cuál te quedas, Final Fantasy VII o God of War, pues yo diría Final Fantasy VII, pero por nostalgia, no porque crea que sea mejor videojuego, por purísima nostalgia. Es por ahí un poco donde tengo que saber dividir esas dos cosas. Como videojuego, muy bien, un juego al que le daría, por ejemplo, del 1 al 10, pues le daría fácilmente un 9. Fácilmente un 9 como videojuego. Algunas cosas mejorables para llegar a ser esa perfección, pero en otras muchas le daría un 9, lo dicho, quizá un poco rascando nostalgia por aquí, rascando por allá, pero me parece un grandísimo videojuego de los últimos años y tal, pues de lo que son los exclusivos, porque lo dicho, esto no cuenta ya como exclusivo sabiendo que dentro de un año se va a poner a la venta en otras plataformas. De lo que son los juegos que he jugado en PlayStation 4, sí estaría en un top 3, sí estaría en un top 3 de mis favoritos, pero no sería el primero. Tengo claro que no sería el primero, me parece un grandísimo videojuego. Se podían haber ahorrado también un poco. Es una chorrada, pero eso de curarte sentándote en un banquillo, no sé, a mí es que se me ha hecho raro eso podría dar para muchísimos memes, pero bueno, os invito a que en la caja de comentarios dejéis vuestra opinión sobre este videojuego, sobre si estáis de acuerdo un poco con la opinión que doy yo, que puede que haya resultado una opinión fría, pero es que tengo que hacer la opinión en frío, porque como haga esta opinión en caliente, aquí lo que me deberías es decir, qué pasada, qué diversión, cuánto he disfrutado, en tal momento el vello de punta, no sé qué, no, yo tenía que poner los pies en la tierra porque estoy tocando Final Fantasy VII y es que me tira mucho decir solamente maravillas una detrás de otra, y en frío, ya digo, un muy buen videojuego, pero que le queda esto para haber sido redondo, y da mucha rabia porque nos lo han fragmentado, nos lo han hecho en varias partes y da la sensación de que esto se podía haber hecho en un solo videojuego y que si no lo vas a hacer en un videojuego, esa parte que vas a recortar la podías haber ampliado un poquito más. Pero bueno, voy a seguir todavía disfrutando un poquito más del juego, quiero hacerme unas cuantas misiones secundarias y lo dicho. Dejad vuestras opiniones en la caja de comentarios y os digo lo que os digo siempre, que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.